Conversamos en contrapunto.com con el doctor Andrés Orsoni, médico neumonólogo, también especialista en terapia intensiva, en cuidados intensivos. Gracias por venir Gracias, a Contrapunto, Vanessa, por invitarnos. Y por recordarnos cuáles son las medidas, Claro. el distanciamiento y el tapaboca. Doctor Orsoni, la COVID-19 comenzó como una enfermedad respiratoria, pero ahora es otra cosa. ¿Qué ocurrió? Sí, realmente ellos cuando en China empezaron a ver estos pacientes con problemas respiratorios, ellos decían que era una enfermedad que producía una neumonía como tal, ¿ok? Y producía problemas respiratorios importantes y de hecho la llamaron la neumonía de Wuhan, Sí. ¿ok? Después cuando la enfermedad sale del continente, se va a Italia, se va a España, a los Estados Unidos, y los Estados Unidos y los italianos y los españoles empezaron a ver que trataban a los pacientes como una neumonía y no mejoraban, y la tasa de mortalidad empezó a aumentar. Entonces, contraviniendo en ese momento con lo que había dicho la Organización Mundial de la Salud, que no se hicieran autopsias en estos pacientes, En pues, Europa se hicieron. ellos en Italia empezaron se hicieron. ellos empezaron a hacer autopsias en estos pacientes. ¿Y qué encontraron? Y se en esas empezaron a dar autopsias? cuenta que no era un proceso de neumonía como tal, que era un proceso inflamatorio que ocurría en el pulmón, ocurría lo que se llama una neumonitis inflamatoria en el pulmón, y donde se producía una gran inflamación, se producía lo que se llama una tormenta de citoquinas que producía mucho daño a nivel pulmonar, producía un distrés respiratorio importante que llevaba al paciente a la muerte. Y aparte de esto se producía lo que se llama una trombosis intravascular diseminada que atacaba otros órganos del organismo. Es decir, ahora es una enfermedad sistémica. Ahora es una enfermedad sistémica y no una enfermedad netamente neumónica pulmonar. Entonces se empezó a tratar como una enfermedad sistémica, empezaron a utilizar otros medicamentos, se empezó a utilizar esteroides, antiinflamatorios, anticoagulantes, y se empezó a ver que los pacientes empezaron a mejorar y empezó a disminuir la mortalidad en estos pacientes. ¿Okay? Necesitamos actualizar, con base en eso que usted está planteando, el protocolo de tratamiento en Venezuela. Sí, bueno, hoy en día la Organización Mundial de la Salud ya sacó, por ejemplo, la hidroxicloroquina la sacó del protocolo del tratamiento. Todavía en Venezuela lo tiene. Yo pienso que es cuestión de que se sienten nuevamente las personas gubernamentales a actualizar el protocolo, y está establecido que se está utilizando la dexametasona para pacientes con COVID de moderado a severo, y eso disminuye la mortalidad de estas personas. ¿Okay? Yo creo que es cuestión de que actualicen simplemente los protocolos, ¿no? Ahora, doctor Orsoni, se habla del 7x7, flexibilizamos, no flexibilizamos la cuarentena. ¿Qué medida, en su opinión, habría que tomar? Porque están aumentando vertiginosamente el número de casos. La curva es exponencial, la curva va subiendo y hay que frenar el contacto persona a persona, que es el contacto donde se transmite la enfermedad. ¿Okay? Yo pienso que flexibilizar la cuarentena en este momento no se debería hacer, porque flexibilizar la cuarentena o seguir haciendo el 7x7 es que los casos aumenten. Yo pienso que hay que hacer una cuarentena radical, hay que no flexibilizar, ¿ok? Y hacer lo que se llama la triada: lavado de manos, distanciamiento social y utilizar mascarilla para evitar la contaminación de persona a persona. Si tú haces una buena contención, una buena cuarentena que se cumpla, haciéndole una buena educación a las personas, ¿ok? Para que la persona sepa y entienda lo que se está enfrentando, y haces todos estos protocolos generales, yo creo que puedes frenar la propagación de la enfermedad. ¿A quién le haría usted pruebas PCR, doctor Orsoni, entendiendo que necesitamos muchas más pruebas Claro, PCR? en este momento se le hacen en Venezuela pruebas PCR a las personas que tienen síntomas respiratorios, pero habría que hacer a las personas asintomáticas inclusive, porque tú tienes que empezar a pesquisar estas personas que son sintomáticos y las que no tienen síntomas, ¿ok? Pero que están contaminadas y son potenciales personas transmisoras. Entonces yo diría que sería importantísimo que se le haga en este momento PCR tanto a sintomáticos respiratorios como a personas asintomáticas, porque mientras más pruebas diagnósticas tú hagas, más pacientes vas a obtener y más vas a cortar la propagación de la enfermedad. ¿No nos vamos a enfermar todos a la larga, doctor Orsoni? Sí, puede ser, a la larga nos Porque podemos hay gente que dice, nos vamos a enfermar todos igual. Probablemente, bueno, pues dejemos correr. Probablemente primero tenemos que aprender a vivir con este virus, porque este es un virus que no se va a ir mañana, ni se va a ir dentro de un año.
O sea, este es un virus que quizás lo vayas a controlar cuando ya tengas una vacuna establecida, cuando tengas lo que se llama una inmunidad de rebaño, cuando tengas más del 60% de la población en ese espacio que tenga anticuerpos a la enfermedad, entonces la enfermedad puede disminuir su transmisión porque ya tienes mucha población. Claro. Pero para eso falta mucho. Primero, la vacuna va a tardar quizás unos 6 meses más, quizás la vas a tener para primeros del 2021, para los primeros meses del 2021, y que sea una vacuna efectiva, por supuesto, ¿no? Y luego empezar a vacunar a las personas y que tengas tantas personas con anticuerpos para evitar que la enfermedad se siga propagando. ¿Es una amenaza real la COVID, doctor? Sí, seguramente claro. Ha escuchado, bueno, yo no conozco a nadie cercano se me ha muerto por COVID-19. ¿Es una amenaza real? Es una amenaza real que las personas, el venezolano tiene que darse cuenta y tiene que protegerse. Yo he visto y he escuchado en muchos sitios personas que dicen, no, yo no creo en eso es mentira, eso es un mito de esa enfermedad. Pero si es verdad, es real y la gente se muere, ¿okay? Y no tiene grupo etario en este momento. O sea, te puedes enfermar tú, que no tienes ninguna enfermedad, y se puede enfermar un niñito de 5 años, y se puede enfermar un abuelito de 80 años, y se puede morir cualquiera, ¿okay? Porque no conocemos todavía muchas cosas de la enfermedad. ¿Qué deberíamos hacer en este momento? Este anuncio de habilitar el poliedro, es decir, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué haría usted si usted pudiera definir unas políticas, doctor? Mira, me parece bien que el gobierno esté pensando en hacer hospitales grandes de campaña. Ojalá y nosotros pudiéramos hacer aquí lo que hicieron los chinos, montar un hospital de 1000 camas de terapia intensiva para atender a la gente. No creo que lo vayamos a hacer, pero pudiéramos hacerlo, porque somos una potencia que en algún momento teníamos mucho dinero y lo pudiéramos hacer. Pero eso de que digan que van a habilitar el poliedro, me parece que es un área que la pueden habilitar para tener pacientes, y me parece que si al lado del poliedro pueden hacer una carpa gigante con más camas, lo deberían de hacer. O sea, en este momento yo creo que deberían de todos los recursos necesarios utilizarlos para esto, para la salud. Creo que es muy importante. Gracias, doctor Son.